Bienvenida, bienvenido a la serie de vídeos que explican distintos conceptos básicos dentro del aprendizaje y el condicionamiento. Hoy hablaremos de los efectos de habituación y sensibilización. Pero antes de hablar de los efectos de habituación y sensibilización, pasaremos a explicar muy brevemente qué es la conducta refleja. La conducta refleja es aquel tipo de conducta que no responde al aprendizaje. En la conducta refleja se plantea que existe una neurona sensorial que registra un estímulo y una neurona motora que activa una respuesta, con una interneurona que conecta la neurona sensorial con la neurona motora. Básicamente, ¿qué significa esto? Significa que cada vez que se presenta el estímulo, en la imagen veis que es una cerilla, cada vez que se presenta el estímulo, se activa automáticamente, sin necesidad de aprendizaje, la respuesta de retirada de la mano. Tenemos, por lo tanto, dos elementos fundamentales dentro de la conducta refleja: el estímulo elicitador y la respuesta refleja o la respuesta elicitada. Como digo, aquí no media el aprendizaje. Los estímulos elicitadores o estímulos señal no necesariamente son estímulos complejos. De hecho, muchas veces son estímulos particularmente simples. En el caso de la gaviota de los riscos, por ejemplo, la conducta de mendicidad del polluelo de la gaviota, que lleva a que el polluelo picotee en el pico de la madre y termine ésta regurgitando la comida que le permite al polluelo sobrevivir, es este punto que aparece en el pico de la gaviota. Es más, no es ni siquiera el punto, es el contraste entre el punto rojo y el pico amarillo. De tal manera que podríamos generar estímulos que se llaman supernormales, donde aumentáramos este contraste y que terminaran elicitando la respuesta de picoteo en el polluelo con mayor efectividad que la propia madre. Claro que estos estímulos no se encuentran en la naturaleza. El estudio de los estímulos elicitadores, el análisis de qué estímulo elicitador concreto o estímulo señal elicita o despierta la respuesta refleja, lo que se consigue analizando o descomponiendo el estímulo a su mínima expresión y comprobando qué parte del estímulo elicita la respuesta refleja. Vemos que incluso una cabeza deformada, en el estudio de Heilman, termina elicitando una respuesta refleja bastante importante, cuando solo presentamos, ojo, la cabeza del pájaro, cosa que no ocurre cuando reducimos la cabeza hasta prácticamente el pico solo o cuando presentamos la cabeza sin pico. ¿Por qué estamos hablando de conducta refleja y de estímulos elicitadores en una serie de vídeos en la que hablamos de conceptos básicos de aprendizaje? Bueno, pues porque la conducta refleja nunca se repite de la misma manera. Se modifica, se cambia. Hay distintos efectos que actúan sobre la conducta refleja y que son a los que vamos a prestarle atención, que tienen que ver con el aprendizaje. El primero de estos efectos es el conocido como efecto de habituación. El efecto de habituación supone un descenso en la respuesta refleja que se produce como consecuencia de la exposición repetida a un estímulo elicitador. La primera vez que suena un cohete que no esperamos, nos sobresaltamos. Y a medida que se repiten una y otra y otra y otra vez los cohetes en las fiestas de nuestro pueblo, terminamos sobresaltándonos cada vez menos. Es lo que se conoce como habituación a consecuencia de la exposición repetida al estímulo elicitador. La habituación tiene una serie de características que la hacen particular. La primera de ellas es que la habituación es específica del estímulo. Los cambios en el estímulo elicitador conllevan una reducción de la habituación, una restauración de la respuesta refleja. Y esto permite distinguir la habituación de la fatiga.
Si ante el sonido del cohete repetido dejo de sobresaltarme, dejo de mostrar la respuesta del sobresalto, este descenso podría deberse a que se me han cansado, se me han fatigado los músculos implicados en esa respuesta. Si cambiamos el estímulo de cohete por un ruido diferente, por ejemplo, por un golpe en la mesa, por un golpe fuerte en la mesa, volveré a sobresaltarme. Volveré a sobresaltarme. ¿Por qué? Porque el problema no es que estoy cansado, sino que estoy habituado y la habituación es específica del estímulo. Visto de otra manera, o dicho de otra manera, la generalización en la habituación es baja, o el espejo, la discriminación en la habituación es alta. Habrá poca respuesta al estímulo original y a medida que se aleja en parecido el estímulo original en una dirección o en otra, se recuperará rápidamente la respuesta. La segunda característica de la habituación es que la habituación se recupera espontáneamente con el paso del tiempo. El simple paso del tiempo después de la última presentación del estímulo del incitador lleva a lo que llamamos recuperación espontánea de la habituación. De hecho, hay dos tipos de habituación en función de si existe o no recuperación espontánea. Cuando existe recuperación espontánea, hablamos de habituación a corto plazo. Es el caso, por ejemplo, con el cohete del que estábamos hablando, el sonido de los cohetes o de los petardos. Cuando no existe recuperación espontánea, o la parte de la habituación que no se recupera espontáneamente, hablamos de habituación a largo plazo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la neofobia o miedo a lo nuevo. La primera vez que le das a un animal un sabor nuevo, un sabor desconocido, lo prueba, pero no consume gran cantidad de él. Y a medida que se lo permites, si el sabor es palatable, el animal termina consumiéndolo regularmente. Si dejamos pasar el tiempo sin darle el sabor, cuando volvemos a darle el nuevo sabor, el sabor que era nuevo entonces, porque ya no lo es ahora, ya no muestra neofobia. Hay una habituación a largo plazo que no se recupera espontáneamente. Volviendo un poco atrás, la recuperación espontánea no sirve para separar la habituación de la fatiga, puesto que la fatiga se recupera, uno de la fatiga, simplemente descansando, dejando pasar el tiempo, que es lo mismo que ocurre con la habituación y la recuperación espontánea de la habituación. Otra característica de la habituación tiene que ver con los efectos de la intensidad y de la frecuencia del estímulo en la habituación. Y en general nos encontramos que a mayor intensidad, menor habituación. Y lo contrario, a menor intensidad, mayor habituación. A mayor frecuencia, mayor habituación a corto plazo. Y a menor frecuencia, mayor habituación a largo plazo. Por último, vamos a ver el efecto, bueno, la verdad es que no es por último, pero en fin, lo que vamos a ver ahora es el efecto del modo de presentación del estímulo en la habituación. ¿Cómo conseguimos el mayor grado de habituación? Y lo que vemos aquí es la respuesta de sobresalto media en ratas a lo largo de, si no recuerdo mal, eran 250 presentaciones de un sonido que realizaron Davis y Wagner en 1969. Un grupo, el grupo 120, recibió un estímulo, un sonido de 120 decibelios en todas y cada una de las presentaciones desde el principio. Y veis que aquí la respuesta de sobresalto va disminuyendo gradualmente. Otro grupo recibió un sonido de 100 decibelios también desde el principio y sin cambiar. Y como veis, la respuesta de sobresalto va disminuyendo gradualmente. Empieza más abajo que en el grupo 120 y disminuye también por debajo de la del grupo 120. El grupo aumento gradual, que veis aquí, en este grupo se empezaron a presentar sonidos desde 80 decibelios hasta 118, aumentando gradualmente en cada bloque de sonidos la intensidad de esos sonidos. Y como veis, lo que se observa es que la respuesta se mantiene baja hasta el final. Finalmente, en el grupo aleatorio, el grupo morado, lo que se hace es presentar los mismos sonidos que en el grupo aumento gradual, pero en lugar de ir aumentándolos gradualmente, lo que se hace en este caso es presentarlos de manera aleatoria, al tuntún.
Y como veis, la respuesta se mantiene relativamente baja, disminuye muy poquito. La cuestión que tenemos ahora es, ¿qué grupo ha demostrado mayor habituación? ¿Cuál es el mejor modo de conseguir habituación? Lo presentamos gradualmente, lo presentamos de manera intensa desde el principio, lo presentamos de manera aleatoria. Si uno observa esta gráfica, podría tender a pensar que la habituación mayor se produce en el caso del grupo 120, puesto que es el que mayor descenso manifiesta. También podríamos decir que la habituación es mayor en el resto de los grupos, 100 aleatorio y aumento gradual, que en el grupo 120, porque son los que menos respuesta manifiestan al final. Sin embargo, aquí aparece otro de los problemas de control fundamental que debemos tener en cuenta a la hora del estudio del aprendizaje. Y es que, como veis, los grupos no reciben la misma prueba. Y entonces es como comparar peras con manzanas. Este grupo, el grupo 120, recibe una prueba final con un estímulo de 120 decibelios. El grupo 100 la recibe con un estímulo de 100 decibelios. El grupo aumento gradual la recibe con un estímulo de 118 decibelios. Y el grupo aleatorio la recibe, pues quién sabe con qué, dependiendo de cuál le haya tocado a cada raya. Esto es, cada animal en cada grupo reciben pruebas diferentes y por lo tanto no se pueden comparar. Lo primero que tenemos que hacer para comparar la actuación de dos grupos diferentes o de más grupos diferentes o de varios sujetos es someterlos a una prueba idéntica. Y eso hicieron Davis y Wagner. ¿Y qué encontramos? Encontramos ahí que el grupo que manifestó mayor condicionamiento es el grupo de aumento gradual, el que veis aquí. En naranja. En naranja debiera ser, pero no se ve. El siguiente es el grupo de 120. Y en cambio el aleatorio y el grupo 100, cuando se exponen al estímulo de 120 decibelios, muestran que ha habido entre poca y ninguna habituación. De aquí se concluye que la mejor manera de conseguir una habituación a un estímulo aversivo, o a un estímulo cualquiera, en realidad, es un incremento gradual en la intensidad del estímulo, llevando al sujeto desde un inicio con estímulos muy débiles hasta un final con estímulos muy intensos, de tal manera que va a manifestar muy poca respuesta refleja a lo largo de todas las presentaciones. Finalmente, otra característica de la habituación es lo que llamamos deshabituación por la exposición a un estímulo nuevo. Una vez establecida la habituación, la presentación de un estímulo nuevo justo antes de que presentemos el estímulo elicitador habituado produce una recuperación en la respuesta refleja ante el estímulo habitual, demostrando también que no era un problema de fatiga, sino un problema de aprendizaje. El sujeto había aprendido a no responder al estímulo habituado, de alguna manera estaba inhibiendo la respuesta ante el estímulo habituado, y la presentación de un estímulo distinto lo que hace es, de alguna manera, ya veremos en otro momento, cómo libera la habituación y se recupera la respuesta refleja. Y con esto terminamos con la habituación. Pero resulta que la presentación repetida del estímulo elicitador puede llevar justo al efecto contrario, a lo que llamamos efecto de sensibilización. El efecto de sensibilización es aquel efecto que aparece cuando aumenta la respuesta refleja como consecuencia de la exposición repetida al estímulo elicitador. Y en este caso, hablamos de efecto de sensibilización que tiene unas determinadas características distintas de las del efecto de habituación. Es mucho más simple. La principal característica de la sensibilización
es que la sensibilización se generaliza con facilidad y que, al contrario que la habituación, aparece ante estímulos intensos. Cuando tenemos un estímulo intenso, lo más normal es tener una sensibilización mucho más normal o mucho más habitual que la habituación. Y como digo, la sensibilización se generaliza con facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que uno responde sensibilizándose ante un estímulo, termina respondiendo igual o aumentando la respuesta ante otros estímulos igual. Imaginaos que hemos visto una película de terror y que al salir del cine, cuando estamos tranquilamente hablando con uno de nuestros amigos, nos sentimos que nos toca una mano por detrás. ¿Qué ocurrirá en esa situación? Lo que ocurrirá es que daremos una respuesta de sobresalto mucho más grande que la que daríamos en una situación normal en la que no hubiéramos estado expuestos a los estímulos de la película de terror. ¿Pueden coocurrir habituación y sensibilización? Sí. A veces lo que ocurre es que primero hay una sensibilización y después, a medida que repites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la presentación del estímulo elicitador, termina apareciendo la habituación. Ojo, nunca al revés. Cuando hay sensibilización, puede aparecer después la habituación por presentaciones repetidas del estímulo elicitador. Sin embargo, cuando hay habituación, la sensibilización nunca aparece después, puesto que ya las presentaciones repetidas del estímulo elicitador han llevado a un descenso en la respuesta refleja que no se recupera salvo que aparezca la recuperación espontánea, se cambie el estímulo, se presente un estímulo nuevo y ya. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Confío en que os haya resultado útil esta presentación y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.